Hola amigos, el día de hoy nos preparamos para ir a Whistler, un pequeño pueblo al norte de la ciudad de Vancouver, súper padre, lleno de nieve. Estamos a punto de llegar a Whistler. No español. Where are we going, bro? Only Portuguese. What are we gonna do over there? We go snow tubing, Yeah. and tomorrow we go snowmobiling. Vamos a ir a mobiling. hacer snowmobiling, que prácticamente son motos en la nieve, entonces... Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Yeah. Just. No, go for it. It's tobacco. Hemos llegado a un lugar fascinante en Canadá. Whistler es el resort de esquí más grande en todo Norteamérica. Aquí es donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en el 2010, los Juegos Olímpicos de invierno. En este lugar se llevan a cabo todo tipo de actividades, desde snowboarding, skiing, snowmobile. Y en el verano también se pueden llevar a cabo otras actividades ya que no hay nieve. Por ejemplo, el hike. Puede uno aventurarse por todas las montañas que nos rodean, llegar hasta la cima y poder disfrutar de una buena experiencia. La intención era poder subir a la montaña por medio de la góndola, pero no se pudo llevar a cabo. Esto porque se acabaron los tickets y ya no alcanzamos. Pero pues vamos a aprovechar el tiempo al máximo y ver qué podemos hacer el día de hoy. Una de las actividades que vamos a realizar es deslizarnos por medio de la nieve. Va a estar divertido. Por medio de aquella pequeña pendiente nos vamos a deslizar en esta pequeña burbujita. Así que a divertirnos un rato. Junto con unos amigos nos hemos hospedado en un Airbnb en un pequeño pueblo en Squamish, a las afueras de Whistler, prácticamente a 30 minutos. Y este lugar nos costó aproximadamente $650 la noche. Lo interesante es que nos cargaron o nos cobraron $150 de limpieza. Nos dieron una pequeña bienvenida con un libro, con guías, con tés. El lugar cuenta con bastantes amenidades como café, lavandería y pues obviamente cuenta con un baño. Este lugar puede albergar hasta 12 personas, entonces es un lugar bastante amplio. Aquí se puede realizar una pachanga, una fiesta sin ningún problema. Cuenta con 2 cuartos privados, bastante acogedores. Y lo que más me gustó es de que cuenta con
una decoración bastante interesante. Está lleno de elementos en toda la casa. Y es un lugar muy cómodo donde puede pasar una noche tranquila y sin ningún problema. Aparte de todo eso, cuenta con un hot tub, que es un jacuzzi al exterior, con una vista hacia el bosque. Bastante completo este lugar. This is amazing. The decoration around here is beautiful, bro. I really like it. It's a little bit feminine, but it's okay. It's the lighting. Julio, your roommate looks a bit like Annabelle. It gave me a little vibe of Annabelle. Really? I've never seen that movie, so. His room's like at the end of the hall. Who's Annabelle? Annabelle, you know the horror movie? Like, Aquí me voy a dormir yo. Ya no más. Tenemos un jacuzzi, un hot tub super genial donde vamos a poder pasarla aquí, calorcito, la nochecita, a gusto, rico. That's okay.